Hola, ¿cómo están? Soy Paula Pérez, qué gusto acompañarles. Ustedes saben que Donald Trump ya ha advertido al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, de que su país podría recurrir al atolón Diego García, la mayor isla del archipiélago de Chagos, como una plataforma para un eventual ataque contra Irán, en medio de un movimiento de más del 40% de la capacidad aérea estadounidense que ya está en Oriente Medio. No vista, recordemos, desde la invasión de Irak el año 2003. Hoy en el mapa de Telesur vamos a analizar todos los escenarios y sobre todo el impacto que esto podría generar. Bienvenidos. Vamos por esta razón a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender de qué va esta isla Diego García y sobre todo qué hay en ella. Desplegamos nuestro mapa mundi y apuntamos al Océano Índico, específicamente en este archipiélago de Chagos, que está compuesta por más de 50 islas individuales repartidas en 7 atolones de coral. Allí, Diego García, la isla más grande que está construida en una mega infraestructura de la base Diego García, ubicada a más de 2.000 kilómetros al noreste de Mauricio. Conocida como el Campamento Cala del Trueno, funciona como una ciudad militar autónoma, cuenta con una pista de más de 3.5 kilómetros capaz de recibir bombardeos pesados como los B-52 y un puerto de aguas profundas para buques de guerra y portaaviones. Alberga entre 3.000 y 4.000 militares de Reino Unido y el acceso a este lugar está restringido. No se permiten vuelos comerciales ni turismo, solo personal autorizado puede llegar a esta base. El origen de la misma se remonta a 1966, cuando Londres y Washington firmasen un acuerdo de arrendamiento para el uso militar de la isla por 50 años, que fue extendido de manera posterior. Reino Unido separó el archipiélago de Chagos de Mauricio el año 1965 y expulsó a más de 1.300 habitantes de Diego García, un acto que en su momento fue calificado como un crimen contra la humanidad. A pesar de que en mayo del año pasado se acordó la transferencia de la soberanía del archipiélago a Mauricio, Londres y Washington mantienen el control de la base por los próximos 99 años. O como Trump decía en su post, 100 años, este arrendamiento tiene que servir, esta base de Diego García, para los intereses geopolíticos de Estados Unidos. En medio de todas estas tensiones, hoy vamos a analizar estos escenarios con nuestro invitado. Desde la Argentina nos acompaña Tadeo Castiglioni, periodista y experto en relaciones internacionales del equipo de PIA Global. Qué gusto tenerte, Tadeo, nuevamente en el mapa de Telesur. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Paula. Como siempre, un enorme placer. Empecemos por la reacción de Reino Unido. Trump lanzaba un post en Truth Social cuestionando la medida que asume justamente el primer ministro sobre Diego García, algo que Trump ha dejado al descubierto de manera pública y abierta, que es algo estratégico para los Estados Unidos en un eventual ataque hacia la República Islámica de Irán. Empecemos por ello. ¿Es realmente una negativa de Reino Unido a sumarse a esta aventura guerrerista o simplemente se trata de una falsa narrativa mediática? Bien, creo que siempre hay que entender que tanto Estados Unidos como el Reino Unido son dos proyectos imperiales anglosajones. No se diferencian mucho en sus actos, sino más bien se diferencian en hacia dónde va enfocado el máximo beneficio, o hacia el capital de la City de Londres o hacia Wall Street. Esa vendría a ser la única competencia real. Más allá de eso, los dos tienen mismas actitudes, mismos intereses imperialistas a lo largo y a lo ancho del mundo. Lo que estamos viendo es que en la era Trump, tanto en su primera gestión como ahora, hay un choque claro de intereses imperialistas o intraimperialistas entre ambas potencias, lo cual lleva a esta especie de comunicados o de tira y afloje que lleva al Reino Unido y a Estados Unidos. No hay que olvidarnos también el origen de los Estados Unidos en sí mismo, que es prácticamente el hijo del Reino Unido, por ende, que se hayan, vamos a decirlo, una especie de quiebre, al menos en la dialéctica y no en la práctica, marca también la era Trump de tensión y de romper todos los puentes que se ha estado construyendo a lo largo de los años en el eje euroatlántico. Más allá de eso, creo que la postura de Londres es de
de evitarse la mayor cantidad de conflictos posibles en medio de también su gran reorganización en el Global Britain y en todos los proyectos que tiene, y utilizar como punta de lanza la isla de Diego García para una hipotética agresión en contra de la República Islámica de Irán, también tendría sus efectos en las proyecciones de Londres hacia sus otros hemisferios. Entonces, creo que hay que comprenderlo desde ese panorama, y que también una cosa puede ser una negativa dialéctica en utilización para una agresión, y otra cosa puede ser la justificación que pueda tener Washington o el mismísimo Donald Trump de utilizarla ya sea como puente aéreo y como plataforma, y desvirtuar lo que ellos podrían llamar como ataque como una base de apoyo logístico y no como una base de agresión, lo cual también podría incluso llegar a un punto entre el medio, entre los grises, entre esta discusión abierta entre Londres y Washington en la actualidad. Cuenta además que hoy se detuvo a un ex ministro de Londres por mala conducta en Estados Unidos por las listas del caso Jeffrey Epstein. Qué casualidad que se detengan a los secundarios responsables. Yo no estoy apuntando a nadie, pero las principales figuras de esta desclasificación siguen por ahí dando discursos y en plena impunidad. Y sumo esto como pregunta válida también porque nos gustaría que nos expliques qué ventaja le podría dar a Estados Unidos utilizar esta isla, esta base militar de Diego García, sobre todo cuando se tratase de un ataque, y pongámoslo así, Estados Unidos hacia Irán, pero también en la legítima respuesta que podría dar Irán y si Estados Unidos podría proteger, y lo voy a entrecomillar, a sus socios o a sus aliados en la región. Bien, la utilización de Diego García y en el discurso de Donald Trump de vamos a usar Diego García es precisamente porque todo el resto de los países de Asia Occidental, comprendiendo la locura que significaría una guerra abierta en contra de la República Islámica de Irán, dijeron que no van a dar permiso para utilizarse como plataforma de agresión en contra de Irán. Dígase Turquía, dígase Arabia Saudí, incluso los mismos Emiratos Árabes, Qatar, han dicho que no van a permitir la utilización ni de su espacio aéreo ni de la infraestructura que pueda tener Estados Unidos en la región para llevar a cabo estos ataques, sabiendo y también de acuerdo con el comunicado del gobierno de la República Islámica de Irán, que han dicho que cualquier agresión en contra de su país no va a significar una agresión en contra de Irán, sino que va a significar una guerra a nivel regional, es decir, que todos los intereses de Estados Unidos en la región pueden ser alcanzados. En medio de eso, la utilización de Diego García, si bien está a más de 4.000 kilómetros de distancia, y eso complica todas las operaciones aéreas que se tenga que hacer, porque explica y conlleva mayor cantidad de aviones, de abastecimiento aéreo en el aire, una logística aún mucho mayor de la que incluso hay desplegada, significaría un desgaste muy importante, incluso económicamente, para los Estados Unidos sostener esta agresión desde esa distancia. Ahora bien, la tecnología misilística puede llegar a toda la región de Asia Occidental, pero Diego García, según los últimos misiles que han presentado Irán, estaría por fuera del rango de alcance de los ataques iraníes. Aún así, esto no quiere significar que esto sea un punto de ventaja para los Estados Unidos, ya que en caso de una guerra regional y de largo alcance, es decir, la operación de Donald Trump que él quiere hacer de 72 horas o de una semana de agresión es imposible, porque Irán ha prometido una respuesta contundente ante una nueva agresión que afecta a su soberanía. Y esto conlleva un panorama regional mucho más complejo, mucho más convulso en el teatro de operaciones militares. Diego García representa una ventaja, pero tampoco representa, vamos a decirlo, una posición sumamente estratégica si Estados Unidos no cuenta con sus bases regionales. Y aquí creo que has tocado algo clave. En la primera negociación se hablaba del programa nuclear iraní, el que fue boicoteado inclusive por Israel en varias oportunidades. Ahora el secretario de Estado de los Estados Unidos pone sobre la mesa también el desarrollo de su capacidad misilística. Es decir, pretenden que Irán llegue a una mesa de negociación sin tener nada con qué defenderse. Y te lo pongo así porque es posible que estos diálogos o negociaciones, como quieran denominarlo, se reanuden este jueves. La gran pregunta es, ¿bajo qué condiciones, cuando ya el canciller de Irán ha sido puntual esta jornada al señalar que no va a haber un acuerdo provisional?
Es sumamente interesante tener en cuenta lo siguiente: la legislación internacional está del lado de Irán, desde la perspectiva de que el desarrollo científico, el desarrollo energético, el desarrollo defensivo son parte de la soberanía que tiene un Estado. Por ende, un Estado puede desarrollar un programa nuclear, como es el programa nuclear iraní, que tiene claros fines pacíficos, que tiene claros fines incluso energéticos. Recordemos la utilización de la energía nuclear para el abastecimiento de grandes fábricas y de todos los desarrollos que esto conlleva, lo cual pondría a Irán como potencia emergente, que lo es, a un nivel incluso mucho más potencial. Y el desarrollo de defensa: Irán no ha agredido jamás a ningún país, siempre ha sido un país que ha respetado la soberanía de los demás, incluso ha sido agredido, y lo único que mantiene a Irán, vamos a decirlo, con su programa misilístico, es un plan de disuasión, es decir, de tener el suficiente armamento como para poner un costo muy alto a cualquier agresión que se quiera poner en su contra. Irán no va a renunciar a ninguna de estas políticas, ni a su política científica soberana, ni a su política energética soberana, ni a su política defensiva soberana, sino que va a buscar un punto intermedio en el diálogo, tal cual como ya se había acordado en años anteriores con el programa nuclear, en lo cual fue Estados Unidos y precisamente Donald Trump quien salió de los acuerdos que estaban funcionando, que patea la mesa de diálogo buscando una justificación para una agresión. Ahora bien, las consecuencias de una agresión pueden ser sumamente catastróficas. En medio de eso existen todavía las mesas de negociaciones, existe un Irán predispuesto al diálogo, de volver incluso de ceder la reducción del enriquecimiento de uranio, que era el punto neurálgico de discusión. Después Estados Unidos amplía más los temas para de alguna manera justificar la locura que quiera cometer, pero del dicho al hecho siempre decimos que hay un gran estrecho en el medio, y en medio de eso Irán sigue teniendo la batuta porque sigue teniendo la disuasión armamentística y también sigue demostrando al mundo que es el país que está predispuesto al diálogo y a llegar a un consenso para resolver esta situación, la cual será impuesto en una encerrona para agredirlo de todas las maneras sustentables. Entonces, que Irán pueda seguir llevando la mesa de negociaciones y que del otro lado no sepan qué hacer, demuestra también la gran hipocresía que se maneja en Occidente. Y hablando de manera macro, cuando tú dices estrecho, producción dice el estrecho de Hormuz. Y sí, muchos generalmente apuntan a que el 20% del comercio pasa por allí, que sucedería ante un ataque a nivel regional. Pero ¿nos hemos detenido a pensar cuál será el impacto para el propio Estados Unidos? ¿En qué momento podría venir esta agresión para un republicano que necesita con urgencia ganar las elecciones de medio término? De esto me gustaría profundizar contigo, Tadeo, al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir en la escala del mapa de Telesur esta caricatura del artista Kamal Sharaf, un artista caricaturista yemení que habla justamente de todo lo que puede implosionar. Un posible ataque, así haya señalado Donald Trump que es puntual, no puede haber nada puntual para la República Islámica de Irán. Esto podría detonar lo que vemos allí. Subido a los hombros, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, representando a todo el sionismo y esa presión que está ejerciendo en este momento para que Estados Unidos vaya a la guerra con Irán. Una bomba de tiempo que está casi por explotar y las implicaciones globales, obviamente, para el resto del planeta. ¿Hasta qué punto Netanyahu podrá presionar? ¿Hasta qué punto Estados Unidos podrá seguir el camino de una salida dialogada o de un diálogo pero sin presión militar, cuando ha movilizado más del 40% de su capacidad aérea en este momento en la región de Oriente Medio? De esto y más hablamos al volver.
Vamos a compartir otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí por un lado es una imagen de estadounidenses que se alistan para votar en estas elecciones de medio término que van a ser en noviembre. Elecciones claves para los republicanos en medio de tensiones. Si miramos también a un Estados Unidos que ya registra un aumento de los costos energéticos de casi el 4.5%, complicando las decisiones de política monetaria de la propia Reserva Federal estadounidense. Ante esta crisis, porque es una crisis, el gobierno de Donald Trump ha instado al Departamento de Energía a aumentar la producción nacional para intentar mitigar este shock de oferta. Y Trump lo hace a su estilo, incrementar la producción ya, posteaba el inquilino de la Casa Blanca. Tadeo, dos escenarios que le podrían complicar la decisión a Trump de un ataque hacia la República Islámica de Irán. Y me gustaría analizarlo así, por separado. Primero, el impacto que podría tener dentro de la propia cúpula de republicanos, que el propio vicepresidente, su propio vicepresidente J.D. Vance decía, hay fricciones internas por lo que esto pueda generar. Y el segundo escenario, no menos importante, tiene que ver con el energético. Al primero le sumo las elecciones de medio término. ¿Qué decir sobre esta balanza que parece, no sé cuál pesará más, pero ponen aprietos sin lugar a dudas a la administración de Trump? ¿Qué nos dices? Totalmente de acuerdo. Primeramente hay que tener en cuenta que ya hay un quiebre dentro del Partido Republicano, incluso después de la medida judicial de la Corte Suprema con respecto al tema de aranceles, hubo un sector republicano que respiró aliviado porque esto significó una grave derrota para Donald Trump. Vamos a decir un sector de los republicanos, si de alguna manera podemos decir que haya una mayor conciencia en torno a lo que es dirigir una superpotencia global como lo es Estados Unidos. Entonces ya existe un quiebre interno dentro incluso del partido de Donald Trump. Recordemos que hay una competencia entre los dos perros de la guerra, vamos a decirlo, como su vicepresidente J.D. Vance y como es Marco Rubio, que son los principales que apuestan a la mayor conflictividad a nivel global y a la no búsqueda de consensos y de diálogo y de la paz. Y por el otro lado hay sectores que temen de que en caso de una agresión en contra de Irán y sabiendo que Irán tiene los suficientes elementos para contestar de manera masiva, se tenga que pedir sí o sí permiso al Congreso de los Estados Unidos para entrar en guerra, y ese permiso sería rechazado porque en las últimas votaciones incluso se ha demostrado que, sumado a estos republicanos que se han ido del redil de Donald Trump, sumado a los demócratas, esto dejaría muy mal parado a Estados Unidos, más todo el impacto de entrar en una guerra, el costo económico que es mantener el nivel de preparación y de movilización constante, y eso también en medio de toda la crisis que se vive en Estados Unidos, que no la podemos ignorar. No se ha mejorado la industria, no ha parado la inflación, no se ha mejorado el empleo. Bueno, todo eso va a repercutir incluso electoralmente en las elecciones de noviembre, y Donald Trump tiene que hacer balanza entre esto, sumado a lo que bien mencionabas, que Irán tiene un as bajo la manga, que es el estrecho de Hormuz, donde pasa más del 20% del comercio mundial, y el energético es la principal válvula energética a nivel global, que estuvieron haciendo ejercicios militares esta semana en conjunto con China y Rusia. Recordemos que en el sector más estrecho de Hormuz hay 3 kilómetros de distancia, es decir, si Irán quiere puede bloquearlo y que no pase ningún barco más, y esto lógicamente va a repercutir en el mercado energético, en el mercado petrolero, y lógicamente golpear de lleno la economía de Estados Unidos y también a nivel global. No vamos a simplificarlo, pero todo esto lógicamente demuestra que están delante de una diatriba en los cuales tienen que tomar una sabia decisión: o van a seguir siendo dependientes de las decisiones de Israel, o van a tener algún atiz de pensamiento propio y de soberanía y de raciocinio en medio de la gran tensión que se encuentran en estos momentos. Y en medio además de todo este escenario, cuando inclusive el propio Netanyahu decía, Israel es más fuerte ahora y tenemos una estrategia y alianza con Estados Unidos nunca antes vista. Esto tiene que tener una reacción en torno a lo que ha planteado, no recientemente ahora, por años, más de 30 años que Netanyahu sigue trazando una narrativa falsa
de que Irán está elaborando una bomba atómica o que Irán está trabajando para tener armas nucleares. Me gustaría por ello también analizar el siguiente escenario a través de nuestra leyenda. El viceministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán se pronunciaba justamente ante esta falsa narrativa que Netanyahu ha trazado por más de 30 años y que sigue repitiendo ante los medios de comunicación hegemónicos. Irán ha pedido constantemente una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio desde 1974. La persistencia de armas de destrucción masiva en posesión del régimen israelí sigue siendo motivo de grave preocupación, dice el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Qasem Gharibabadi. Me gustaría hablar de esta estrategia, narrativas falsas, mentiras, como quieras denominarlo, pero que forman parte de una estrategia recurrente para justificar, en este caso, una agresión a la República Islámica de Irán, que además ha sido también infiltrada con agentes del Mossad y la CIA, a denuncia de las autoridades de Irán en esas movilizaciones que en un momento sí reconoció el gobierno legítimas por la situación económica, pero que se distorsionaron a hacer vandalismo dentro de la República Islámica de Irán. ¿Qué representa esta narrativa y sobre todo el posicionamiento inclusive hasta religioso que tiene Irán para no llevar adelante ni la construcción de bombas atómicas, ni contar con arsenal nuclear? Pero nadie dice nada sobre el arsenal nuclear que tiene Israel. Es tal cual como estás mencionando, existe una constante victimización de parte del Estado de Israel, de hacerse la víctima y de esta manera dos cuestiones. Recordemos que el Estado de Israel es un Estado que se mantiene a base de los impuestos de los norteamericanos. Si hay pobreza en Estados Unidos es a base de que se tiene que mantener a un Estado paria como es el Estado de Israel, el cual conlleva mucho dinero de los contribuyentes norteamericanos. Eso es algo para tener en cuenta cuando se plantea respecto a que es un Estado moderno, que es un Estado económico, bla, bla, bla. Bueno, recordemos que tiene una dependencia económica parasitaria con los Estados Unidos y con el Reino Unido y con grandes países de Europa, que si no fuera por eso no podría subsistir ni una semana tal vez. Eso es para tenerlo en consideración. El otro es esta actitud constante de la utilización de los grandes medios de comunicación y de la media internacional mainstream para mantener de manera constante en la conciencia de que ellos van a ser destruidos, de que ellos van a ser atacados, de la maldad que representa Irán y bueno, y todas cuestiones que son irracionales y fuera de toda lógica y fuera de toda realidad palpable. Como bien mencionabas, Irán está en contra del desarrollo de armas nucleares, incluso tienen fatwas, que son condenas religiosas que no se pueden violar, en los cuales prohíbe al Estado el desarrollo de armas de destrucción masiva, que además no tendrían sentido alguna porque atacar a Israel con armas de destrucción masiva representaría incluso que resulte dañada la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera lugar más sagrado del mundo islámico. Es decir, hay irracionalidades en los cuales desde un pensamiento llano y sin profundidad el Estado de Israel trata de exponer a nivel internacional. En medio de eso, Irán es un Estado coherente con sus políticas, es un Estado que busca la paz y el diálogo a nivel regional, y entonces hay que preguntarnos quién ha estado detrás de cada intento de desestabilización a nivel regional, detrás de los golpes de Estado que se han dado en toda la región, quién agrede de manera continua a todos sus países vecinos, como Siria, el Líbano, también hasta países lejanos como Yemen, a Irak, todos están detrás de las operaciones de la entidad sionista que lleva a cabo. Entonces, ¿cuál es un peligro para la región? ¿Un país como Irán que jamás agredió a nadie o un país como el Estado de Israel que incluso según investigaciones tiene más de 400 cabezas nucleares? Bueno, en medio de eso creo que se deja más que en claro la gran hipocresía que reina también en muchos sectores occidentales en la arena internacional y también
a qué responden diferentes actores políticos a nivel internacional, entre ellos Donald Trump. Recordemos también con el gran lobby sionista y de los medios de comunicación que maneja el Estado de Israel en Estados Unidos, que financia las campañas políticas de los diferentes personajes y más aún de los que están actualmente en la Casa Blanca. Escenarios complejos, sin lugar a dudas, el impacto que también se mide no solamente desde lo regional, sino también desde lo interno, a una crisis aguda que ya atraviesa económicamente hablando Estados Unidos y hasta política, porque hay un quiebre de la propia MAGA y que tiene un responsable directo. Hoy Tadeo Castiglioni nos ha analizado punto por punto no solamente la estrategia bélica militar, sino la estrategia política, que esto se cierne en medio de esa presión que mantiene el sionismo por apoderarse de todos los países árabes en una región que durante años ha intentado, pero no ha conseguido. A eso se debe también los bombardeos constantes en el Líbano, a eso se debe también el genocidio en Gaza. Gracias, Tadeo, siempre por tu análisis valioso para nuestros televidentes del mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Reino Unido, base de Diego García. Hablemos del impacto. Se trate de legalidad o una simple narrativa de Reino Unido en su negativa por entregar esta base de Diego García a Estados Unidos. Sería de mucha utilidad para el inquilino de la Casa Blanca ante un nuevo ataque contra Irán. Pero Reino Unido debe estar muy consciente, o quizás lo sabe, de lo que esto podría implicar en una guerra regional. Y no hay duda que no hay legalidad, por supuesto, alguna en un ataque. Ahora bien, la otra mirada es el impacto a los mercados energéticos y eso podría desestabilizarlos aún más. Impactar también las elecciones de medio término de esta nación, donde Trump está jugando en un péndulo donde necesita ganar, y todo apuntaría de que con este panorama podrían ser los demócratas que sigan ganando terreno político. 2, presión. Habría que ver hasta qué punto Estados Unidos no sucumbe a esa presión de Israel, que busca por todos los medios una guerra en Oriente Medio para intentar dominar el mundo árabe. Las élites estadounidenses, sin embargo, han amparado en su momento a mantener un statu quo. ¿Cuánto podrá durar esto? Esas mismas élites que patrocinaron la invasión a Irak, el ataque a Libia, al Líbano, el genocidio en Gaza, hoy saben que no tienen la capacidad real de responder y enfrentar a la defensa legítima que puede entablar Irán ante un ataque de Estados Unidos, pese a que Estados Unidos ha desplegado entre el 40 y 50% de su capacidad aérea en este momento en la región de Oriente Medio. 3, falsa narrativa. 30 años le ha llevado a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, trazar su falsa narrativa de una bomba nuclear en manos de Irán o en fabricación, cuando el pilar central de Irán es el decreto religioso del Fatah, emitido por el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Según esta norma, el uso y la producción de armas nucleares se consideran inhumanas y un pecado imperdonable para el Islam. Sin embargo, el gobierno iraní ya ha presentado el Fatah ante organismos internacionales como una garantía vinculante de que nunca buscarán el desarrollo de armas nucleares. Aún así, la presión y el ataque de Estados Unidos parece ser cada vez más inminente. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.